El problema del ser, la esencia y la personalidad no es simplemente una cuestión teórica, es una interrogante existencial que atraviesa la historia del pensamiento humano. ¿Somos algo definido o estamos en constante devenir? ¿Existe una naturaleza que nos precede o somos una obra abierta? ¿Y si todo lo que crees que eres no es nada más que una construcción? ¿Y si tu personalidad no es tu esencia, sino tu máscara mejor perfeccionada? ¿Y si no existe una versión verdadera de ti, sino múltiples versiones en conflicto? Hoy no vamos a hablar ni de disciplina, ni de masculinidad, ni motivación, ni redes sociales. Vamos a hablar de algo un poquito más sensible e incómodo. ¿Qué somos realmente? ¿Quiénes somos realmente? Porque después de todo este bloque, de toda esta introducción, hay una pregunta inevitable y necesaria. Si quitas las ideas, las influencias, el entorno, las circunstancias, ¿qué queda? Esto es la resaca mental, donde hablamos sin filtro, intentando usar el cerebro. Intentando usar el cerebro. ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo andamos? Bien, mi frágil masculinidad me pone un poco nervioso que estés tan ¿Así de cerca, cerca? pero todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo Pues andas? buscando incomodarnos, bueno, incomodarme, más que nada hablo por mí. Y me gusta este tema con la idea ¿Te quieres de incomodar? salir de nuestra zona de confort, ¿no? Sí, sí. Este, gran tema, ¿no? ¿Quién eras antes de querer ser alguien? La respuesta inmediata es, pues eso, alguien queriendo ser alguien. Ujú. Hay una película buenísima y no acepto contradicciones, El Zorro. Buenísima película, güey, del 98 creo, güey. Antonio Banderas, Anthony Hopkins. Hay una escena donde él pretende ser alguien que no es, justamente para infiltrarse en un círculo, ¿no? En un círculo social, en un círculo político, donde Antonio Banderas, ¿no? Como el nuevo zorro, el próximo nuevo zorro, ya está entrenado, pero Anthony Hopkins le dice, tienes que acercarte a este círculo. ¿Cómo? Con encanto. Tienes que ser todo lo que no eres. Dice, ¿cómo crees? Sí, tienes que ser encantador, pretender que eres alguien de así, 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 ¿no? Entonces, cuando se presenta con Rafael Montero, el que en ese entonces era gobernador del estado de California, eh, hace toda una faramaya de presentación como si viniera de España. eh, Se lo gana, dice, ay, el saludo real de la corte, hace mucho que no lo veo. Mi papá era muy exigente en cuestiones de etiqueta. ¿Quién era tu papá? Don Bartolo del Castillo. Oye, muy bien. Y dice, la corona, o en este caso su majestad, dice, no, no sé si se refiere a una reina o un rey. Dice, su majestad habla muy bien de usted. Dice, en serio, yo creo que no me favorece. Dice, pues en ciertos círculos. Pero Seguimos hablando del zorro, ¿ah? totalmente de Zorro, Ajá. soy fan de esa película. Y a lo que voy es que dice, mi novia dice que doy mucho preámbulo, pero es necesario el No, preámbulo. sí, sí, sí. Dice, Aplica. hay una parte en que le dice, el rey o su majestad dice que California es una tierra para un hombre con visión. Y el gobernador le pregunta, ¿y tú eres un hombre con visión? Y le hace, no, soy un hombre en búsqueda de una visión, ¿no? Entonces a mí eso se me quedó, fíjate, güey, eso, la primera vez que yo lo vi tendría que 10 años, 9 años, y se me quedó tan grabado, güey, como eso, a lo mejor en ese momento lo entendí de otra forma, ¿no? Yo con una visión a lo mejor a los 9 años me imaginaba viendo por los binoculares o algo. Pero eso también te define, ¿no? En Ujú. este momento de mi vida soy un hombre en búsqueda de una visión. En este momento de mi vida soy alguien queriendo ser algo que todavía creo o considero que no soy. Somos un poco Sí, filosóficos, claro. como dices, pero justo, ¿no? O sea, aquí es un tema muy personal. Uno nace siendo dicen tabula rasa, ¿no? Una hoja en blanco. Es Ujú. una perspectiva, ¿no? Y nos vamos llenando con experiencias, temas de infancia que nos marcan, ya sea por algo que hizo alguien más o por nosotros lo buscamos, nos buscamos algo por curiosidad, por morbo, por un interés genuino o por una presión social, ¿no? En el primer episodio te decía, ¿cuándo va a ser la próxima vez que tomes? No, pues yo no voy a tomar. Es que en un evento donde haya, o por presión social. Pues sí. Ujú. Y eso lo traemos desde niños. O sea, el típico, bueno, creo que en nuestra época, ¿qué nos tocó? No nos decíamos gallina, ¿no? No sé qué te da miedo o te pegan tus papás, no sé. Pero usábamos como ciertas frases o calificativos para propiciar una conducta en el otro, ¿no? O sea, a Sí, que no te miedoso, atreves, ¿no? no, A a que que no te no te atreves, a que atreves, no te a que no te atreves. atreves. Ajá. Ve cómo llega, güey, o sea, y hay uno de pendejo, a que no te atreves a meter la mano ahí donde están saliendo las chispas en el interruptor, a que sí, y ahí va Ujú. uno, güey, y de repente ahí tienes a los papás en la escuela o con los vecinos, una gran disculpa, ¿no? Mi hijo está bien pendejo. Y eso justo es, como yo lo percibo,
cuestiones que nos dejan, ¿y por qué nos acordamos tanto de ello? Nos dejan marcados, ¿no? Ujú. Aquí hay una pregunta bien interesante, es ¿qué te gustaba cuando no tenías expectativas? ¿Quiénes éramos cuando nadie nos juzgaba o nos evaluaba? ¿Y qué hacíamos o cómo actuábamos? ¿Qué regía nuestro actuar y nuestro pensar cuando no buscábamos dinero, éxito, likes, views? ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos? ¿No? Yo a veces lo pienso como simplemente existíamos. O sea, yo no recuerdo haber tenido como una presión muy fuerte hasta ya cierta edad, los 11, 12 años. Pero de más morro yo no recuerdo, yo simplemente hacía las cosas porque me gustaban, o sea, por hacerlas. Y yo sí tengo muy marcado que a partir de cierta edad sí era como por quedar bien o querer quedar bien con alguien. Ujú. Como decir, si hago esto, me voy a voltear a ver aquella de tercero de secundaria, ¿no? O el amigo que quiero que es el lidercillo, Que me junten. que me junte, exacto. Pero de morro, güey, que tengo muy marcado, es como, güey, me vale madre, o sea, simplemente existía. Sí. Entonces ahí está esa pregunta interesante. ¿Tú quién eras antes de todo eso? ¿O qué sentías? ¿O cómo le...? Sí, ahora, en cuanto vi este título dije, verga, es que a mí a veces siento que mi memoria me falla mucho y entonces me hace no recordar ciertas cosas de mi infancia, ¿no? Y entonces es como, antes de los 9, 10 años, yo tengo flashazos así mínimos, ¿sí me explico? Entonces, siento que se me hace difícil como conectar como muy, y nada más, o sea, no se podría conectar con ciertas cosas que sí me marcaron y que tal vez que actualmente, por ejercicios que llegué a hacer en su momento, me hacen ver que me genera un cierto bloqueo, ¿no? Okay. O cierta personalidad que probablemente no soy, o no era en esa infancia. Ahora, ¿qué pienso yo? Que es muy fácil, creo que puedes observar a un niño de 5 años, de 4, de 3, y como que hay cosas muy en común entre toda esa misma edad, que al final hacen cosas sin importarles nada, es un berrinche, pueden estar en medio de un centro comercial rodeado de gente y van a pedalear en el piso para lograr lo que quieren, ¿no? Patalear. ¿Qué dije? Pedalear. Bueno, y también se pueden subir una bici de madre, güey. Y eso obviamente, si un adulto lo llegara a hacer, se ve mal y luego dices, no, ¿cómo voy a hacer yo un berrinche a esa magnitud? Y entonces no lo haces. Aunque por dentro puede que tengas las ganas para conseguir algo, ¿no? Bueno, o sea, ahí yo tengo una perspectiva un poquito distinta. Hacemos muchas pendejadas literal sin pensar, ¿verdad? No es cacofonía, ¿cómo se dice? Lo redundante que es. Siempre tengo problemas, ¿es redundante o redundante? Me equivoco en pedalear y patalear, güey. Bueno, vale, que signifique lo mismo. Sí. Ahí va un tema de anatomía, güey. Justo lo platicaba ayer con un amigo que es médico ya mayor. Que él menciona que el lóbulo prefrontal o de la corteza prefrontal, no sé, no está desarrollada hasta cierta edad. Y de hecho otro brother se acerca y dice, pues como hasta los 23, 24 se desarrolla. Y dice, de mamá, yo conozco gente de 60 que nunca se desarrolló. Que justo es la parte que te hace como entrar en razón, no tanto por la presión social, sino que mides riesgos, evalúas de una mejor forma, y ese lóbulo es el que te dice, güey, patalear no me va a hacer conseguir nada, el aventarme aquí a la fuente del centro comercial no está, Tal vez porque me fui por ese rubro y de niño eso es lo que tienes al alcance. Claro, ¿no? más primitivos. Más primitivos, pero ¿a qué voy? Al final un niño primero empieza pidiéndolo, luego empieza llorando, y entonces va llegando hasta cierto punto hasta lo que lo logra. Y normalmente lo logra, ¿no? Cuando tú ves cuando el niño ve que no lo logra, empieza a cambiar y empieza a buscar otra forma para lograrlo de alguna otra. Y es que justo, en esa época no había personaje, había un impulso. Exacto. Y ya. No lo controlas y hasta que lo logre. O sea, yo me acuerdo perfecto que, incluso yo de morro, yo sí te puedo decir en qué etapa, yo era como muy miedoso en muchas cosas, no era tan intrépido. Y me acuerdo que sí era como, híjole, no, güey, o sea, no me voy a aventar por la bici en esa bajada, güey, porque está peligroso, me da miedo. Y yo tengo así perfecto, me acuerdo perfecto cuando fue cuando dije, güey, no pasa nada, tú aviéntate, el árbol, trépate, date la vuelta a la carretera en la bici, o sea, y lo hacía feliz, güey. Según yo en su momento lo hacía muy consciente, probablemente no. Ahora, pero no recuerdas en qué momento, o sea, ¿tú crees que hubo un momento antes que te hizo sentir ese miedo? ¿Algún comentario de los jefes? ¿Alguna caída? No, yo creo que en mi caso, yo creo que más bien la sobreprotección. El que no me dejaran vivir, realmente, o el que por cuidado, por precaución de no le vaya a pasar algo, era como,
Porque mi madre y mi abuela eran muy así, en esa época pues, estaba niño, más chiquito de la familia, pues obviamente era como, no, a este güey no le pasa nada. Y al contrario, el jefe era como, güey, súbete a la bici, ahora le vas a dar vueltas aquí, ¿no? Obviamente ya no le gustó tanto cuando me subí a la bici y me fue a la carretera, ¿verdad? Pero pues era de esperarse, güey. O sea, Y coladerazo. Y coladerazo, güey. Y bueno, y ahí estábamos grandes. Bueno, Ya más grandecillos. ya tendríamos 10, 11 años. O sea, porque yo sí recuerdo, o sea, yo sí era más intrépido. Tú toda la vida fuiste muy intrépido. O sea, recuerdo varias veces que afortunadamente nunca me pasó nada, pero que en el límite, ¿no? O sea, por bajadas. Justo platicaba eso con Humberto, me dice, oye, y a Chucho nunca le pasó nada, porque se ve que era, y yo sé por lo que me cuentas que era. Le dije, yo solo me acuerdo de una, pero yo creo que porque ibas comiendo camote, güey, o no viste el tope, porque eso también era lo que yo... Ah, la del tope, sí. Yo no, pero yo no creo que te pasara eso, o sea, como que siempre, o sea, hasta parecía que tenías todo medido en ese tema de riesgo. Yo de repente te volteo y vas bien, y de repente estás en el piso. Yo dije, hasta yo vi el tope que estaba más lejos, ¿no? Y fue como, ¿qué pedo, güey? Sí, no lo vi. Sí, me acuerdo, no lo vi, fue como de repente chocar pero con aparte algo, ¿no? Pero aparte fue un madrazote, güey, te cayó la bici caí, encima y me cayó todo. encima, Ajá. sí, sí me Y acuerdo. yo sí fue como... Nada más me dañé así como la el dedo, uña, me acuerdo ajá. de la uña. Y yo hasta dije, güey, lo tiraron, porque me acuerdo que había morros. No estábamos en la calle, estábamos como en otras calles, 2, 3 arriba. Ajá. Y me acuerdo que hasta dije, güey, ¿lo tiraron? O sea, ¿qué pedo, no? Y se me hizo súper... Y es la única que me acuerdo. Sí, no fuera de esas. mm, Pero Y estuve justo, en el ajá, límite. y me acuerdo de eso, pero en mi concepción era como, también lo mide que hasta le juega para que quede el límite, güey. Así como, mira qué medición tan precisa, ¿no? Sí, sí, y, sí. y yo no, yo mucho tiempo era más reservadillo, era como, güey, o sea. Pero me acuerdo perfecto que de tanto, fíjate ahí el entorno se influye, güey. O sea, al final éramos los más morros tú y yo, güey, y con güey más grande, güey. Ahorita lo pienso, güey, no era normal que morros de 7 años jugaran con güeyes de 15, 14 años. Fútbol, güey, porque pues obviamente nos aventaban, bueno, a mí me acuerdo que sí me aventaban bien feo. Pero ¿cómo te curte eso? Entonces yo me acuerdo de que tanto convivir con ellos y yo ver que todos son bien aventados por la edad o por ser intrépidos, porque yo no. Y me acuerdo que así que estábamos jugando atrapadas en las bicis, güey, y me dicen, ay, porque a mí me atrapaban bien fácil, güey, me acuerdo. De la bici. ¿Te acuerdas? Todo quinta, sí. Que era rebasar, o sea, te atrapaban rebasando. Pero los grandes, güey, que tenían la bici rodada 20, me acuerdo que te tiraban, güey, hijos de la verga. Ajá, güey, o sea, eso es a lo que voy. Pero qué chido que nunca pasó nada y que te curte. Entonces me acuerdo perfecto que dijeron, no, qué contra. Entonces yo me acuerdo que le metí, güey, así dije, ahí se ven, putos. Y no me alcanzaron, güey. Entonces a partir de ahí, como que algo pasó en mi psique que dije, se puede. Se puede. Y no, y más que se puede, fue como una, o sea, ya después, fue como una consecuencia natural. Güey, si estoy rodeado de banda que lo hace, pues. Ahorita está muy de moda, ¿no? Que si te juntas con 3 borrachos, tú eres el cuarto. Si te juntas con 3 estudiosos, tú eres el cuarto. Lleva rato eso. ¿Eh? No está de moda ahorita, Bueno, lleva rato, siempre se han dicho. Ahorita está muy de moda eso de... En ti. En donde sea, pero... Sí. pero justo, ¿no? Yo en su momento dije, güey, es que claro, hasta yo me sentí... Y creo que no fue... O sea, en su momento como siento que me tardé mucho, pero creo que no fue ni 6 meses, o a lo mejor máximo 6 meses, que dije ya porque tenía una bici bien chiquita. Y ya se la dejé tener grande. Entonces... Y dije, güey, o sea, te conviertes en ese sentido de lo que te rodeas, ¿no? Si te rodeas con puro intrépido para la bici, hasta por supervivencia, güey, porque obviamente a mí no me gustaba que llegara Carlos o Fernando, los otros güey de las otras calles, con su pinche bici enorme, no, pero no era 20, era 24, ¿no? La grande, pues, la bici grande, y te rebasaban, te tiraban, güey. Entonces también por supervivencia es como, güey, yo no quiero que me estén partiendo la madre así, pues obviamente reaccionas, ¿no? Pero igual, yo sí me acuerdo que decía, es que hay una división entre todos y yo. Porque yo pues no crecí, pero bueno, antes de eso, pues yo no podía salir a jugar a la calle, güey. Entonces, ya cuando te juntas, te conviertes un poco en eso, ¿no? Y lo curioso, güey, o sea, con gente con la que creces, de repente pierdes, vamos a salir del tema, ¿no? Pierdes como cierta comunicación. Y yo lo estoy viendo ahorita que me estoy juntando con más seguido con mis amigos de la primaria, de la escuela. Como tenemos cosas en común, güey. Bien cabrón, o sea, no somos parecidos en casi nada, pero ciertas cosas de la vida las vemos bien igual. Okay. Y dices, güey, pues claro, pasaste 6 años juntos, o unos 9. Y con los mismos maestros, que al final eso es lo que estamos, o sea, como bien lo dijiste ahorita, ¿no? Como al estar tú más en casa, con la abuelita, con la mamá, te agarraste cierta personalidad que después te diste cuenta que lo podías modificar. En tema de tomar riesgo, ¿no? No, y eso pues lo ves como viviendo. Viviendo. O sea. Y absorbiendo el conocimiento que ves de los demás por cómo actúan, ¿no? Probablemente con tus amigos de primaria, tal vez platicando con alguna generación más o menos, puede ser que tengan también los mismos gustos, porque son al final,
la escuela y los maestros los que hicieron esa personalidad, esa sí. personalidad, ¿no? De hecho, o sea, es bien curioso cómo, les digo, la última vez que nos vimos fue en diciembre, nos vamos a ver este fin de semana, pero empezamos a hablar de cosas y es como, claro, como tal. Y cada quien está en su pedo, güey, o sea, nos da mucho gusto vernos y todo, pero sí es como, güey, ¿cómo es posible que después de tantos, porque estás de acuerdo que de la secundaria, los que estuvimos hasta la secundaria, 22 años, cabrón, que salimos de la secundaria, o sea, ya no es poquito, pero cómo tienes todos esos recuerdos y eso que define mucho la personalidad, ¿no? Y, y eso es algo bien interesante como nos tocó a nosotros formar la personalidad, ¿no? Entonces, yo como lo veo, partimos, llegamos con cierta esencia, pero con tendencias cargadas de personalidad por la herencia paternal y maternal, ¿no? Entonces ya traemos esos impulsos que a lo mejor no importa el ambiente, van a estar ahí medios desarrollados, ¿no? No me quiero meter en temas místicos, esotéricos de el signo, las energías, los astros, que seguramente influyen, no lo sé, pero influyen, ¿no? Nosotros nos tocó absorber de eso. Hoy en día, ¿cómo están absorbiendo para formar su personalidad las generaciones? Con redes sociales, güey. Con temas de tendencia, con la comparación y la validación. O sea, yo antes, si yo no sentía validación, era de 4 o 5 pendejos de la calle. Ahorita, si no sientes validación, es de millones de personas, güey, que alcanzan a ver tu... Salud. Gracias. Que alcanzan a ver tu contenido, tu perfil o tu comentario, ¿no? Y pues sobre eso yo creo que es lo más delicado, güey, la comparación. O sea, sí, tenemos acceso a ver perfiles miles en minutos, güey. Y antes tu mundo era tu calle, en nuestro caso, tu calle, tu escuela. Si tenías alguna actividad extraescolar, el fútbol, la natación, pues ahí se limitaba tu mundo. Y ahorita no, güey. Sí, estas eran las únicas personas que podías ver o platicar o ver estilo de vida, algo sin pensar, qué estilo de vida, no, pero lo veías, ¿no? Sí, y pues, no sé si, bueno, para mí, no sé si tú lo veías así, pero cuando íbamos a jugar con los de otra colonia fútbol, era un mundo... Sí, o sea, yo me acuerdo que salir a Palmas así era como, güey, voy a otro mundo. Y ahora es como, no mames, güey, es como una pinche calle la que cruzas, güey, o sea... Sí, una sección. Ajá, una sección, y en su momento era como, no, güey, estoy lejos de casa. O sea, estoy muy lejos de casa y de plano no se armaba, ¿no? O sea... Y te sentías ajeno, ¿no? Y ahora imagínate tener el acceso como... Ay, me enteré... Bueno, a ver, no, corrijo. No quiero sonar tan anticuado o tan fuera de... Pero hay un... ¿Omegle? ¿Omegle? Ajá. ¿Algo? ¿Un nuevo género? Okay. No, güey. ¿Qué es? No sé si es una aplicación, una página o algo, donde te conectas y vas conectándote como si fuera una especie de Zoom o FaceTime. Ajá. Con gente de todo el mundo. Entonces me meto a esa madre Omegle y le doy clic, aparezco yo y estoy como que de repente aparece alguien, pum. Y hola, ¿cómo estás? Y te pueden, ¿cómo se dice? Cambiar o switcher. Ajá, switcher, exacto. ¿Y en una misma plática se pueden agregar 10? No sé. Ajá. Yo lo que he visto es que es 1 con 1 y se han dado cosas de que hay gente que no sé cómo se dice, te doxea o algo así, que su contenido es ese. En esas plataformas se meten y si tienes una cámara, tienen forma de acceder a tu cámara. Entonces está cabrón, güey. ¿Has visto algún video así? ¿No? Hay uno argentino muy famoso, un gordito, Emil Flock, una cosa así, que su contenido es eso, y neta te pone a pensar, güey, porque es como, no sé si está actuado o no. Uh-huh. Él mismo ha dicho, a ver, mi página es para... Y que tengas cuidado, ¿no? Para generar conciencia. Uh-huh. Sí, porque estamos llenos de cámaras. Entonces se cuenta que lo ves y hay quien lo ubica y dice, yo te ubico, pero aquí no vas a hacer nada. ¿No? Y dice, ¿tú estás solo? Sí. ¿Y quién está ahí abajo? ¿Estás seguro que estás solo? Y le pone una cámara y ve a alguien y se espantan y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿a qué voy con esto, güey? Imagínate la cantidad de acceso a la interacción que tienen ahora para desarrollar su personalidad la gente. Uh-huh. No voy a decir niños, güey, porque yo puedo pensar que hay gente de nuestra edad o incluso de mayor edad que empieza o que usa esas plataformas y no sé cómo entran en confusión, no sé, ¿no? Se ha vuelto algo... A mí me da esta ansiedad, güey. El otro día vi un artículo, no sé si fue de Diego Rosarín, no vi un artículo, pero escuché un clip que dice que hoy en día procesamos, repito, en la edad, no sé si en la edad media o en algún periodo de la humanidad, uh-huh, el ser humano promedio recibía información equivalente a la de una revista de 18 páginas, te había dicho, creo. Sí, lo acabo de haberlo visto. O lo viste, recibía información en todo un año. En un año, el equivalente a una revista o un periódico de 18 hojas. En todo un año.
Hoy en día eso lo recibimos antes de las 2 horas de despiertos. Ujú. Entonces, obviamente el cerebro no lo procesa, güey. Entonces, eso a mí se me hace, es que está cabrón porque nosotros a lo mejor ya tenemos cierta personalidad desarrollada, ¿no? Algunas cosas con muchas convicciones, algunas no tanto. Pero imagínate la gente que no tiene esa personalidad o que está en proceso de desarrollo y le llega tanto, güey. Pues no va a ser difícil generar una identidad, ¿no? Eso no quiere decir que sea lo que es, pero No, o sea, o va a generar una identidad de esa forma, ¿no? O sea, es que no hay identidad. de alguna forma las va a generar. Mira, Algún tipo, o sea, una identidad diferente que tal vez aún no hemos tan conocido sencillo, a alguien tan cercano, sencillo ¿no? como esto, güey. Yo ahorita te dije, no me acuerdo dónde escuché o leí eso. Estoy seguro que lo escuché, o bueno, lo vi, pero luego pongo el YouTube ahí nada más para escuchar en lo que estoy haciendo cosas. No sé dónde, no tengo idea. No sé si fue Zunzunegui, no sé si fue Rosarín, no sé si fue algún otro creador de contenido. Ahora imagínate para temas realmente importantes. Y no digo que yo no, porque nosotros afortunadamente crecimos con esa capacidad de concentrarnos, porque así era la escuela. No pensar, memorizar, pero por lo menos teníamos esos momentos de, ahorita voy a estudiar y no hay nada, güey. No tengo distractores. Pues hoy no, güey. O sea, hoy en día, Hay yo extractores por todo el ejemplo, tiempo. yo hago la técnica del, no sé si, del tomate, ¿cómo se llama? Del pomodoro. Yo para poderme concentrar, eran 25 minutos por 5 de descanso. Ahorita ya le subí a 40. Digo, no tan caso, ¿no? Le fui subiendo 5 minutos. Entonces, yo ahorita ya te puedo decir que me puedo concentrar 40 minutos profunda. No a lo mejor una concentración tan profunda como lectura, que por eso estoy leyendo un libro pesadísimo, güey, y no puedo durar más de 10 minutos seguidos. Porque es una concentración más perra, ¿no? Ahora Ujú. imagínate, güey, y yo me quiero, pues yo puedo decir que tuvimos esa escuela, ¿no? De, güey, pues estudiar porque hay finales, hay semestrales, no sé quién, si tenías, o las dos. En mi caso también teníamos las pinches mini pruebas, cabrón, todos los viernes un examen de lo que se vio en la semana, qué horror era eso, güey. Eh, entonces, de repente, ahora no tenemos, o estamos perdiendo la capacidad de procesar información compleja y pasar un periodo largo concentrados, ¿no? Es que tendríamos que, al final, o sea, por ejemplo, esto que mencionas de ti como esta experiencia que tú viviste en tema de estudio, yo no lo veo igual conmigo, o sea, no recuerdo, ahorita puedo decir que me cuesta trabajo tener como esa concentración durante 40, 50 minutos, porque no crecí No, buscando pero, a concentrarme ver, en bueno, estoy estudiar, hablando de ¿no? estudiar y libros, que yo sí, pero tú sí puedes generar esa concentración para ejecutar algo. No necesariamente es el estudio, es tener la concentración para ejecutar algo por un periodo continuo. Digamos, cuando estoy entrenando o haciendo algún deporte, como alguna actividad que involucre movimiento, sí puedo, No, e ahí nada incluso en la más. computadora. O sea, has En estado, computadora, sí, 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 o sí. sea, a lo mejor no leyendo, pero eso es a lo que voy. Crecimos con eso. O sea, porque Ujú. así era de, ¿cómo le digo? De machetearle. O sea, era de, te concentras y lo haces. Ya sea estudiar, ya sea escribir, ya sea hay quien leer o hacer algo continuamente. Ujú. Yo no sé ahorita cómo estén, con qué impacto tenga este tipo de cuestión en los, Los que ya están creciendo con todo con ese esto, impacto de... justo. Oye, una pregunta, perdón, No, rapidísimo. Y por adelante. ejemplo, o sea, todos estos anuncios, ¿no? De espectaculares, físicamente, cuando uno va en vía pública, ¿esa cuenta también como información que uno recibe? Que desde chico Seguramente, también recibíamos. seguramente de manera inconsciente. Pues no te acuerdas que cuando éramos morros decían que nos metían mensajes subliminales en las caricaturas para que no las En las viéramos, en canciones, las, ajá, en en las imágenes. canciones, seguramente lo captamos, o sea, no sé, a ver, habría que ver O sea, lo estudios que voy, no sería equitativo ese bombardeo de información, aunque tal vez ahorita es todavía más en temas de a lo digital. mejor sí, pero no sé, o sea, no estoy hablando, no tengo ninguna autoridad académica ni estudios, pero puedo pensar que ahí viene algo que no se le puede llamar como atención selectiva. Si vas manejando, güey, tu vida está de por medio. Yo no vuelvo a chocar en mi vida, pero ya choqué 4 veces y una muy culera, pues contigo. Ujú. Una muy culera. Yo no vuelvo a chocar, ¿no? Pues si estoy manejando, yo genuinamente no agarro el teléfono manejando. Es rarísimo que lo agarre, solo que neta sea así algo súper emergente. Tengo la fortuna de que se conecta a mi coche, entonces le muevo ahí. Y no voy Ujú. ahí en la pantalla tampoco, porque es la misma chingadera, ¿no? Pero yo creo que sí manejando, la sí que dice, a ver, hijo, si te pendejas viendo un espectacular, pues no lo sé, ¿no? A lo mejor ahí hay una atención selectiva. Pero a nivel inconsciente, sí se te sembró algo. Los colores, algo de que decía. No sé si te pasa que lo dices, ay, traigo la palabra tal, o como tiempo no sé dónde la vi, Ujú. ¿no? Sí. Y eso también inconscientemente forma la personalidad, güey. O sea, somos de cierta forma y hacemos cosas de cierto Por lo modo que por vemos algo en... que no nos Ujú. acordamos. O sea, yo me acuerdo que yo he tenido muchas facetas en las que agarro elementos de gente que trato de imitar
Y no sé ni de quién son hoy en día, güey. No sé si todavía las tenga incluso, güey. Ujú. ¿Sí me explico? Pero luego sí tengo frases que digo, esa no es mía, puto. Pero sí sé de dónde viene, ¿no? Sí, claro, sí, yo me he cachado diciendo ciertas frases de mi jefe que no tenía presente, pero que claramente son de mi jefe, Güey, ¿no? de mi jefe igual yo tengo un chingo de Ujú. muletillas, de cosas, y incluso de O de tonalidad. los tíos también. Ajá, de los tíos. Entonces, Sí. sí, pues las agarras de ahí, ¿no? Pero justo, o sea, ¿en qué momento va creciendo ese personaje, ¿no? O sea, Ujú. ¿en qué momento vamos dejando como la esencia atrás y va creciendo el personaje? Y con este tema de las redes, la necesidad de reconocimiento y demás, dejamos de vivir como por hacer, como decíamos al principio, y empezamos a vivir para ser vistos. ¿No? Lo hablábamos hace no sé cuántos episodios. Si no, si no posteo, no existo. Si no Ujú. me ven, no existo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dejamos de ser nosotros o en qué momento dejaste de ser tú para convertirte en alguien? Aquí hay una cuestión muy importante que quiero traer a colación. En, no me acuerdo si en la Academia de Platón, en donde, bueno, también en la entrada de la Esfinge en Egipto, en muchos lugares te dicen, conócete a ti mismo, quién eres, ¿no? Yo esa pregunta la tomo como quién eres en esencia, ¿no? ¿Quién eres esa que te digo, esa tabula rasa, esa hoja en blanco? Para mí ese es el ser, ¿no? Como algo que no está incluso a nivel material, ¿no? Que se manifiesta en materia, ¿no? Pero que es en esencia. Cuando preguntamos quién eres, yo lo que veo hoy en día es que se genera una presión por querer ser alguien. Y Ujú. pero la pregunta es quién eres y la respuesta obvia, o la respuesta más bien que intentamos dar es, soy un emprendedor exitoso, soy un influencer, soy un generador de contenido, soy una persona que vive en tranquilidad. O sea, tenemos tanta presión por ser alguien que dejamos de verdad de lado la esencia, ¿no? Yo tomo esa pregunta, ¿quién eres? En esencia. No tu grado académico, otros quién eres. Soy maestro, soy licenciado, soy abogado, Ujú. soy ingeniero, no. O sea, dejando de un lado la profesión, dejando de un lado la ocupación como tal, los estudios, el grado de estudios y demás. Papá, descánsale. No, Dale, mañana. Vic. Dale. Dejando de un lado, o sea, dejando de lado todo ese tipo de cuestiones que se van adquiriendo, que son al final reconocimientos, la profesión, un título académico, un un reconocimiento por logros que se realizan, ¿qué hay, no? O sea, ¿quién eres en esencia? Ujú. En el Éxodo dice cuando Moisés sube el monte Sinaí que le habla Jehová o Yod-Heh-Vad-Heh o Dios, como le quieran llamar, que le pregunta quién eres, dice Yod-Heh-Vad-Heh, dice yo soy el que soy, no necesito más, soy el que soy. Bueno, si eso nos lo preguntamos a nosotros, ¿quiénes somos, no? O sea, entonces, Yo, yo cuando me empecé a hacer esa pregunta hace tiempo y buscaba mejorar como persona y conocerme para saber realmente qué quería hacer y qué no hacer, empecé a cambiarlo por adjetivos, ¿no? O sea, como quién soy, una persona comprometida, amorosa, que no jode a nadie, ¿sí me explico? Como, ok, buscando esas características que tiene un emprendedor, ¿no? Disciplinado, profesional, caer en ¿no? el arquetipo, Y, ¿no? y O en el al final caigo, estereotipo. ajá, porque eso quiero lograr, ¿no? Que al mismo tiempo me podría llevar a ser una persona que quiero ser pues para lograr ese objetivo, ¿no? Pero ahorita, pues, sí, o sea, me haces pensar como en quién soy como esencia. Y por más que lo quiero ver como un niño de cómo van haciendo, pues al final cada año va adquiriendo todo lo que ve alrededor. Entonces al final somos como lo que soy, lo que veo, ¿no? Y lo que quiero ver. Porque al final uno puede ver lo positivo, lo negativo y adoptarlo y meter, o sea, hacerlo parte de su esencia, ¿no? Eso es otro punto, ¿no? Ahí Carl Jung dice que la naturaleza con la que nacimos, perdón, se ha ido fragmentando hasta convertirse en entidades separadas, ¿no? Ahí le llama, una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que no mostramos, pero negamos, ¿no? La sombra. La Ujú. sombra es toda esa carga energética que somos, pero negamos. ¿Por qué? Porque se tiene que adaptar a un ego ideal. El no mastiques con la boca abierta. Aquí en México, porque en Japón, en China, no sé en dónde, el país oriental, a comer haciendo ruidos es buena educación, porque significa que estás disfrutando la comida.
aquí comer haciendo ruidos es nefasto. Y ponte a pensar, cuando alguien come haciendo ruidos es como, verga, qué pedo, ¿no? Pues yo lo adquirí por ti, güey. Comiendo haciendo ruidos. No, al revés. Que es algo feo, así que no está bien visto. Justo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez en un restaurante italiano, llegaba una pareja de, pues, no te puedo decir si coreanos, chinos, porque pues, están con los ojos rasgados. Y puta el ruido que hacían. ¿Qué, güey? No. O sea, pero el ruido que hacían era impresionante, güey. Y sí era como puta madre, güey. Hasta que ya me fui de este lugar, no sé qué. Y me encontré con unas personas antes de entrar a un museo. Y les digo, perdón, como que es que sí, es que allá es símbolo de buena educación porque están diciendo que están disfrutando, que les gustó la comida. Dije, no sé si es cierto, no, güey, pero bueno, es un pedo aquí. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la sombra, en este sentido, es como todo lo que en potencia somos, pero negamos de nosotros. Y se tiene que manifestar de alguna forma. Eso normalmente se torna hostil. Por eso cuando dicen te proyectaste en el otro güey, es bueno, ¿por qué te molesta que ese güey se ría fuerte? Porque a lo mejor tú te ríes fuerte, pero te dijeron, no, papá, reírte fuerte es malo. Vas a quedar Sí, como... cállate que estamos en una junta, Exacto. cualquier cosa. No, déjalo, de niños, de niños. Sí, ¿no? sí, por eso Entonces, tienes tú ahí te una quieres chamba. reír fuerte, güey, pero te molesta el otro que sí lo hace, ¿no? Entonces, no sé, ahí en ese sentido considero que sí vale la pena analizar todo lo que traemos arrastrando, que negamos, que puede que sean muchas cosas que negamos y de verdad no las tenemos, pero yo pienso que la gran mayoría las negamos porque las tenemos y están en ese saco de, pues de, esto no es mío, pero está en ese saco y eso es lo que es parte, ¿no? No soy experto en ese tema, pero es parte de esa sombra, ¿no? En el sentido de la personalidad, pues obviamente la vamos desarrollando conforme a nuestras vivencias y también a nuestra conveniencia. Si somos conscientes de que estamos desarrollando un personaje, una máscara, pues la vamos a hacer a lo mejor de alguna conveniencia para obtener cosas que queremos, ¿no? No sé si eso sea como el origen de un sociópata, que finge ser alguien que no es para obtener beneficio propio, ¿no? Pero, bueno, ese es otro punto. Ay, pero es que, a ver, a mí se me quedó algo muy grabado a este entrenamiento que alguna vez estuve yendo mucho. Y pues, obviamente no es que se metan mucho a indagar y todo, ¿no? Pero a mí se me quedó algo muy grabado que ellos, para todos los ingenieros de lo imposible que se hacen llamar, que han hecho eso, es como tenemos o tratan de inculcarnos el somos una hoja en blanco, ¿no? Y esto significa que yo puedo decidir hoy quién soy, porque depende de lo que me esté diciendo o qué quiera yo lograr en mi vida, ¿no? Todo va enfocado pues, a mejorar y lograr ese objetivo. Entonces, si yo hoy quiero ser, por decir algo, un leader speaker y ponerme a dar alguna conferencia, ¿quién necesito yo para lograr ser ese speaker exitoso, ¿no? Entonces, bueno, necesito hacer cierta disciplina, ciertas lecturas, practicar mi oratoria, y si yo así lo quiero, mañana estoy haciendo eso, ¿no? Es que es justo lo que hablábamos la otra vez, güey. Soluciones sencillas a problemas complejos. Uh-huh. No digo que no. Sin embargo, es como que, para empezar, ¿por qué eres una hoja en blanco? En este punto de tu vida. Para poder modificar y nada más enfocarme a lo que quiero lograr. A ver. O sea, es que no está, o sea, es que no digo que esté mal. El pedo es el planteamiento tan reduccionista que se da ahí. Uh-huh. Sí, somos una hoja en blanco, sí. En este momento ni de pedo, güey. Ni siquiera somos conscientes de nuestras carencias ni de nuestras potencialidades. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado constante de ego. Y cuando empezamos a vivir a través del ego, lo único que se va a manifestar son los miedos y los deseos. Entonces, por eso, y es natural, por eso el ser humano nos enfocamos más en lo negativo. Entonces, si en algún momento nos dicen, eres un hoja en blanco, lo fui, ¿lo puedo volver a hacer? No, pero sí puedo concientizar lo que tengo anotado y decidir con qué me quedo. Pero no me puedo simplemente enfocar en que quiero ser un speaker, lo que tú quieras, cuando tengo atavismos que me dicen que no puedo serlo. Y eso no significa que no tenga la capacidad. Ahora, otra cosa antes de, tal vez no me voy a lead speaker, quiero ser un buen padre. A ver, ahí entra ahí una es cuestión antes moral. Bueno, quiero ser un buen padre significa quiero criar bien a mi hijo, quiero darle educación, quiero ser un ejemplo para él, quiero darle enseñanza, quiero darle ciertos tips para que sea una persona que yo considero de bien. Entonces si no lo fui anteriormente por X o Y razón y yo hoy lo decido, a eso yo me refiero entonces empiezo a escribir qué acciones debo empezar a hacer
¿Qué necesito aprender para ser ese padre ejemplar con mi hijo, ¿no? Justo es lo que te quería comentar en este punto, ¿no? Esa naturaleza original con la que nacimos se va fragmentando, lo acabas de decir, yo ahorita lo quiero ser, pero nunca lo fui. Entonces se va fragmentando hasta convertirse en entidades separadas que están en constante lucha una con otra. Estas entidades deben de crecer paralelamente, debemos de unificarlas, de dejar de estar en conflicto. Porque si la expresión de la individualidad está solo en una, de la expresión de la personalidad está más desarrollada o sea, más bien si la expresión de tu personalidad, no de la individualidad, está más desarrollada que tu esencia, el ser o el humano se vuelve menos sano y el yo interno permanece en un estado a medio crecer o a medio desarrollo. Entonces, estoy de acuerdo, me puedo enfocar, pero si no somos conscientes del por qué no lo fuimos antes, porque ahí hay un móvil externo, güey, nuevamente, no eres tú por convicción. ¿Por qué no antes de decidir ser un buen padre decides ser un buen ciudadano? Y no quiero hablar del bien de, ay, sí, somos buenos y puritanos y ascetas y... No, o sea, alguien consciente, congruente. O sea, porque para mí la congruencia es uno de los mejores bienes que existe, ¿no? Yo lo que digo, perdón, lo que pienso, lo digo y lo hago, ¿no? Soy congruente. Si yo digo que voy a ser disciplinado, voy a ser disciplinado hasta para cagar, güey. No nada más para pararme a las 5 de la mañana. Tú vuelves a tocar el tema. Yo sé. Ajá. O sea, sí. entonces, justo a eso quiero llegar. Antes, o sea, digo, ahora ya tienes un móvil, quiero ser un buen padre. Es muy válido, no estoy juzgando eso, o sea, sí que bueno que lo quiera hacer. Pero yo, en mi experiencia, yo no soy padre, pero yo siempre digo, quiero hacer bien esto, pero nunca lo he hecho. Tengo que ver por qué nunca lo he hecho hacia atrás. O sea, justo, yo, lo que platicamos hace 8 días, yo mucho tiempo de mi vida fui disciplinado. Ahorita que lo quiero volver a hacer, puedo pensar que no me cuesta tanto trabajo como si nunca lo hubiera hecho, pero bueno, aquí mi punto principal mientras lo hago, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿Qué falló aquí que me dejó o que abandoné eso? O sea, ahora, pero estás partiendo de que antes, o sea, por ejemplo, bueno, voy a quitar al padre, lo voy a plantear en mí, quiero ser un buen tío, ¿no? Y entonces, porque tampoco soy padre. Pero antes de que naciera Christoph, no era tío. En cuanto nació, me convertí en tío. Y en cuanto nació, decidí serlo. no, y empiezas a valorar otras cosas. Todos mis amigos que se vuelven padres recientemente dicen, güey, empieza a ver la vida de otra forma. Tus amigos, pero Todo hay el mundo me padres dice, que no. no, pero sí, no, que les vale Y verga, después quieren retractarse y les cuesta trabajo. Nah, no, pues y hasta eso- dicen, perdón, ¿no? Pero bueno, hasta dicen así como, pues si él me tiene que buscar, él es mi hijo, ¿no? A la verga. Entonces es como, a ver, pues, si esa persona en algún momento, bueno, entiendo, pero bueno, sí, continúa. Aquí, Continúa, no, pero aquí Ujú. lo que quiero justo, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen, y es algo que a lo mejor con la edad o con algún otro efecto, perdón, con alguna otra causa se genera ese efecto. Lo que hablamos de ser intrépidos, ¿no? Uno deja de ser intrépido porque empieza a medir los riesgos, porque ves que sí pasan cosas. Y tengo un muy amigo mío, que ahorita es padre de dos niños, un niño y una niña, y dice, güey, yo ya no tomo los riesgos como antes, porque si me pasa algo, ya dejo solo a mi esposa y a mis hijos. O sea, ya no es un acto egoísta, no es como decir, güey, tengo que cuidar también, güey, porque yo no quiero dejarlos solos. Entonces, ahí es cuando dices, ok, ya evalúas otra cosa, pero compartiéndome su historia es como, pero pues también tengo que ver por qué era tan pinche aventado, güey. O sea, porque si yo era así, pues lo más seguro es que los que vengan van a ser así y hay que medio asesorar a la gente, ¿no? O sea, hay más a los chavillos. Entonces, justo, ¿no? Los ingenieros estos que mencionas, es como, es que enfócate en lo que sí, no te estoy diciendo que no. Sin embargo, no podemos simplemente ignorar lo otro porque se va a tornar y va a regresar de una forma u otra. ¿No? Se tiene que trabajar y ver, speaker, bueno, nuevamente, quiero ser speaker, quiero ser bueno, ¿y por qué no lo fuiste? ¿Por qué no fuiste buen ser humano, cabrón? O sea, hoy quieres ser buen tío, bueno, ¿y por qué? Digo, no digo tú, ¿no? Pero si toda la vida fuiste una mierda con los niños, no tú, porque ahora que tienes tú un sobrino sí quieres ser bueno, ¿no? Más bien revisa por qué nunca fuiste bueno con los niños, ¿no? No porque seas un enfermo mental, ¿no? Simplemente eras ojete, ¿no? O sea, o amargado. Gárgamen, como le decíamos al otro. Sí. Pero ahí, digamos que el sobrino te hizo darte cuenta de eso y entonces te empiezas a revisarlo, y empiezas a cambiarlo. Yo, por ejemplo, yo lo veo, yo toda la vida fui pues sí me ganan mucho los perros, güey. Los perritos siempre me dieron mucha ternura, siempre fui muy de estar con perros. Y cuando iba a casas de amigos, amigas que tienen o tenían perros, güey, yo jugaba con ellos y así. Cuando los veía en la calle, pues no tanto, no me llamaban, pero ahora que los tengo sí es como muy claro, güey. O sea, a mí los perros es algo que me encanta, ¿no? Que por cierto, estamos dando una adopción. ¿Todavía la tienes? No está en mi casa. No, ya no estaría en adopción. Sí, no permitimos que entrara a la casa porque nos conocemos y ahorita no podemos mantener un cuarto perrito. Pero bueno, estamos, a ver si le subes una foto ahí. Entonces, ¿a qué voy, güey? En ese sentido, a lo mejor
El conflicto está entre lo que realmente deseamos y lo que nos permitimos ser. Pero Por otra una, vez me decías, no hay por que, no hay que lo mismo, o desear sea, para, por desear eso. para qué. No, que cuando vivimos a través del ego, o sea, cuando sí, vivimos a través del ego, lo único que nos gobierna son los miedos y los deseos. Entonces, actuamos por miedo o actuamos por deseo, actuamos por un querer o por un no caer, o por una aspiración o querencia o por una carencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues a lo mejor esta personalidad que estamos generando puede llegar a ser una compensación de lo que nos hace falta, ¿no? Que yo creo que ahí está el riesgo del plantear soluciones sencillas a problemas complejos. Se va a generar una personalidad como compensación a la carencia. Si yo quiero ser un speaker, pero de verdad no me conozco, no sé cuáles son mis potencialidades, no me he dado el tiempo de ver hacia adentro, voy a generar una personalidad que se va a ver muy falsa. Que de plano es como, güey, yo no soy esto, pero como quiero serlo, pues es una compensación, algo que me hace falta. Ahora, Claro, se ve falso o no, no importa. no, pues es que al final las personalidades son máscaras, ¿no? O sea, no creo que una personalidad pueda llegar a ser al 100% auténtica. Em, lo que te digo, tienes la máscara que es la persona, de hecho creo que persona es máscara, no sé si en griego o en latín, y una parte oculta, que es esa sombra, ¿no? Entonces, si no lo tenemos identificado, y por lo menos estamos en el intento de unificarlo, puede haber un conflicto interno muy fuerte. Puede haber un conflicto aún mayor interno, porque de por sí ya es un conflicto, ¿no? Entonces, pues la personalidad no es la esencia, no es nuestra verdad, no es lo que realmente somos, es nuestra mejor narrativa, lo que hemos construido para llegar a donde estamos de acuerdo a ciertas cosas. Entonces, yo más bien me iría primero como sí, enfócate en lo que quieres ser, pero a partir de qué, porque si no, no hay base, no hay Sí, o sea, tienes fundamento. que irte conociendo al mismo tiempo. Claro, güey, porque digo, sí quiero Y ser echarte esto. un clavado a esa Sí, sombra o y, a esa niñez. exacto, güey, es como, a ver, yo lo hago, digo, no soy el mejor que hace introspección ni mucho menos, no, pero yo digo, bueno, güey, si alguna vez hice esto, que hoy no puedo, y me está pasando, güey, así ahorita en la bici, por ejemplo, ahorita no creas que ando muy confiado en salir a la bici, güey. Cuando te acabo de decir de morro me iba a la carretera y ya grande bajadas y todo, y ahorita, güey, la agarro y si es como, ay, cabrón, cuidado, ¿no? Ujú. No sé qué pasó. Más bien, sí sé qué pasó, pero es algo que estoy. Ay, luego luego lo vemos. Pero ¿y si yo de repente pasan los años y digo, quiero ser un gran ciclista amateur y no veo este pedo, ¿sabes qué va a pasar? Me va a partir la madre, güey. No la primera carrera, no la segunda, pero eventualmente van a partir la madre, güey. O a Sí, caer. porque al final parte del quiero ser como ciclista profesional involucra tocar esos temas y darte un clavado ahí y indagar en eso y empezar a conocerte también de ese lado. Ahora, eso que acabas de decir, empezar a conocerte, eso qué implica. A ver, la esencia pues no la tenemos como tal, no sabemos qué es, no está definida. La personalidad pues, Es el conjunto de variable. miedos, frustración, de Y deseos, aspiraciones de muchas cosas, aspiración. ¿no? Ajá. No solo, y no es algo negativo, pero no es No, no. confiable. Entonces, ¿qué queda? Y lo acabas de decir, o sea, no como tal, pero yo como lo veo es que queda pues esa responsabilidad de conocernos para poder definir cómo vamos a actuar y cómo vamos a generar ese personaje con congruencia. Con decir, ok, ya sé o sea, si tú ahorita me dices, güey, ármate, vamos a bucear. Me encanta el mar, me encanta beber así, pero güey, no la voy a armar para bucear hoy. Y no es algo que me llame, ¿sabes? A lo mejor no lo tengo. No tengo lo necesario para bucear. Por muchas razones. No lo sé, ¿no? Es decir, ¿por qué dices eso? Pensé lo que se me ocurrió. Porque no lo has hecho. No, pero, por ejemplo, ahí hay algo que estudiar, ¿no? A mí me genera mucha desesperación el hecho de sentir la presión. Y todo, y te dicen, es que se ecualiza, puta, para mí ecualizar es moverle ahí un amplificador, güey, ¿qué chingados es ecualizar? Ajá. Entonces, es que sí se puede, no digo que no, hay muchos humanos que lo han hecho, ¿no? Y el que bajan incluso sin tanque, no sé, 15 metros, no sé cuánto baja, no sé. Pero, por ejemplo, si yo digo, güey, quiero hacer buceo, pero me da algo la profundidad, no es el mar lo que me da. Hay algo ahí que tengo que estudiar, ¿no? Cuando yo decía que me dan mis ataques de ansiedad, es que es la soledad lo que me da ansiedad. Y ahí viene la responsabilidad de decir, voy a ver qué es, voy a vivir un ataque de ansiedad y ahí voy a estudiar qué está pasando. Y pues, no se los digo, si alguien le ha dado,
ataques de pánico, ataques de ansiedad son horribles, no se los deseo a nadie, pero lo tuve que vivir. Tú dijiste al principio, aquí incomodándonos. Pues yo, no sé si te he contado, o si lo sabes, ¿no? Pero yo cuando llegué a vivir hace 10 años a donde vivo todavía, actualmente, yo los jueves, hasta, bueno, no todos, ¿no? Pero a veces desde los jueves me salía con mi maleta, una pinche maletota, para el gym, ropa del gym del jueves, ropa del gym del viernes y cambio de ropa para el viernes, ropa del gym para el sábado y cambio de ropa para la vida el sábado y cambio de ropa para el domingo. ¿Por qué? Porque no puedo estar solo en mi casa. O sea, no llegabas. No llegaba, pues vivía solo, era soltero. Uh-huh. Me salía, güey, y con todo eso en la maleta, güey. Y me la pasaba chingón, no me puedo, o sea, no es queja, pero fíjate todo lo que estaba evitando, ¿no? No digo que era siempre, no era cada fin de semana, pero yo sí recuerdo en un año en particular, hace 10 años justamente, que yo evitaba estar solo en mi casa. Me quedaba ahí con amigos bueno, pues uno soltero, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, yo dije, esto no es normal, güey. No es normal que esté evitándome a mí mismo, porque estoy trabajando, estoy en el gimnasio y estoy conviviendo. Nunca estoy conmigo mismo. Y cuando empecé a estar, el hecho de estar solo, el eco, los ruidos, o los ruidos así también en esa época donde vivía, pues sí había poca gente todavía, ¿no? Hasta su madre, pero sí era como, chingue su madre, güey. Y lo evitaba, hasta que un día dije, no, güey, esto no es normal. Va a doler, sí va a doler, pero pues hay que hacerlo, güey. Si no, imagínate, güey, voy a vivir corriendo de todo. Uh-huh. Y ahí es donde yo digo que está esa responsabilidad. Porque si no está como ese punto pivote, esa estructura, pues no hay nada y te toca a ti hacerla, ¿no? Entonces en ese momento dije, pues ni pedo, un viernes no voy a salir, un sábado no voy a salir. Es más, y fue gradual, no creas que fue de una noche a otra. Luego los domingos tampoco estaba en mi casa. Pero ya no estaba tanto distrayéndome, o sea, bueno, ya no estaba tanto así, sino que iba a entrenar, me iba a un cafecito, me iba a leer, escribir, estudiar lo que estaba estudiando en esa época. Y como hasta las 8 me iba a mi casa, ¿no? En el día no estaba en mi casa. Entonces, pero pues también dije, ok, sí, me la paso muy bien, está padre, pero también me estoy evitando, ¿no? Uh-huh. O sea, a menor grado, pero también me estoy evitando. Entonces, hay que revisar eso. Hoy en día, cabrón, independientemente de que tengo pareja, pero es como, güey, yo lo que quiero es estar en mi casa, güey. Esté solo, no esté solo, no importa. No hay como esto, ¿no? Y se ve, o sea, se manifiesta. Fíjate cómo, digo, esta analogía la pongo, ¿no? El hecho de ya haber integrado o batallado con eso, pues ya ves una casa mejor arreglada, ya hecha para estar ahí. Y antes estaba descuidada, sin muebles, valiendo madre. Con trabajos tenía trastes, ¿no? Entonces, uh-huh, pues ves esa diferencia por ese trabajo que se hizo. Te lo resumí muy rápido y fueron varios años, pero sí fue como, pues sí, güey, el despertar y escuchar ver sombras y la ansiedad así, se hace en la madre. Y justo aquí viene esa pregunta, o más bien ese cambio de perspectiva. A lo mejor la pregunta no es tanto quién eres, sino qué quieres ser, ¿no? Y ahí vienen muchas frases que sí están de moda, ¿no? Somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. O somos la suma de los esfuerzos para convertirnos en lo que queremos ser, ¿no? Yo no sé si son como tal, pero como que me acordé de esas. A mí me gusta la de, aún no eres quien vas a llegar a ser. Pues sí, realmente. Pero a ver, vamos a esa con el buen Charlie. ¿Qué genera esa frase, güey? Movimiento al final del día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te está invitando a muévete, güey, sigue. Pero vuelvo a lo mismo, güey. ¿Hacia qué? O sea, sí. ¿Y con qué? Yo en ese momento, yo lo hice así, pues me agarré los huevos y dije, va. Pero no sé si fue lo mejor, ¿sabes? Uh-huh. Creo que estoy medianamente bien, entonces creo que me funcionó. A lo mejor pude haber muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, terapia, amigos, curso, no sé, pude haber muchas. Pero a mí me gusta mucho la analogía que hacen de el descenso a las profundidades. En la alquimia o en escuelas místicas, iniciáticas, perdón, habla mucho del vitriol, el acróstico vitriol. Es visita interior terrae rectificando invenis occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, rectificando o reflexionando, encontrarás la piedra oculta. Por eso digo que es alquimia, ¿no? Porque la piedra se refiere a la piedra filosofal. Y, güey, eso lo tenemos en cualquier historia del viaje del héroe, pero lo tenemos en las caricaturas desde niños, güey. Ejemplo, Pinocho. ¿No te acuerdas de la película de Pinocho? La de caricatura, uh-huh, no la de Guillermo del Toro, que es una super movie, pero no. En la de Pinocho, güey, ¿qué pasa? Él se deja guiar por las tentaciones, ¿no? Uh-huh. El faltar a la escuela, el irse a la fama, porque
le dan fama, dinero, o creen que era dinero. Después se va a un parque de diversiones, se convierte en burro, o se empieza a convertir en burro. La analogía de, güey, te conviertes en un asno, uno más, Ujú. porque caíste en los vicios, ¿no? Pero cuando él dice, no, espérate, güey, yo no quiero esto, ya tenía orejas y cola. Entonces, no sé, no me acuerdo bien, creo que su papá lo sale a buscar, Gepetto, y de repente se encuentran, pero se los trae una ballena. Ujú. Y se los baja hasta las profundidades del océano. De hecho, hay una toma, bueno, no es toma, ¿no? Pero es una animación, donde está la ballena así, pues, dormida en las profundidades del mar. Y ellos están adentro y empiezan a reflexionar y dice, oye, ¿qué hacemos? Y dice, vámonos de aquí. Se le prende el foco a Pinocho, hace que la ballena estornude, se van y en ese momento ya escapan. Se supone que Pinocho muere, entre comillas, y de repente llega el hada y le dice, hiciste algo heroico, hiciste algo digno de ser reconocido, y lo convierte en un niño de verdad. Entonces, esa es una, ¿no? Harry Potter en la primer película, lo mismo, en la piedra filosofal, ¿no? Eh, Dicen, vamos a buscar la piedra filosofal, y empiezan a descender, pero siempre hay trampas. El perro de tres cabezas, y luego creo que después del perro pasan a un lugar donde es como una enredadera que se mueve y te mata, salvo que Ujú. conserves la calma. Porque si te mueves te mata más rápido. Fíjate esas analogías, ¿no? Después pasa a un lugar donde requiere habilidades y solo Harry Potter tiene esas habilidades de agarrar una llave con la escoba. Luego requiere intelecto, jugar un partido de ajedrez y ganar. Y llega a un lugar ya en lo más profundo del castillo y no hay nada más que un Ahí no espejo. fue, bueno, también fue sacrificio, pues eso se sacrificó, Yo lo no era más veo, lo se intelectual. sacrificó el Ron, El ajá, ron. pero yo lo veo más como que el ser está con su lado femenino y su lado masculino. Y el lado intelectual, por ejemplo, cuando la calma, la tranquilidad, se la da a Hermione cuando le dice, güey, deja de moverte, tranquilo, todo va a estar bien. Y es la primera que desciende de la enredadera, del lazo, el espinazo del diablo, una cosa Ujú. así le llaman. Es la primera que desciende, la primera que baja. Y dicen, tranquilos, los guía para que bajen y ya, ¿no? Y luego la parte de la habilidad es de Harry Potter, como esa parte de saber volar, mantener el equilibrio. Y luego la parte intelectual belicona, porque el ajedrez representa una guerra, es la del hombre. Y lo hace Ron, ¿no? Entonces usa como esas tres partes. Y ya que él baja solo, no hay nada. Pensaron que estaban yendo a buscar la piedra filosofal. Ve al profesor que está con el Voldemort, que es la representación de todo el mal, de todo el ego. Ujú. Y le dice, hay un espejo. Dice, a ver, vete en el espejo. Y se ve el mismo y saca la piedra y dice, siempre estuvo aquí, ¿no? Entonces, pero tuvo que descender a las profundidades y todo ese proceso, ¿no? Ujú. Entonces, justo, me eché toda esta letanía para decir, fíjate el proceso de toda esta parte, como para que alguien llegue y me diga que, pues tú échale ganas, ¿no? O sea, bueno, o sea, lo que sea, que es así de sencillo, ¿no? Güey, tienes que descender y entender el porqué de muchas cosas. Y hacerlo constantemente, porque se nos olvida. O sea, se nos olvida y se nos va a olvidar seguido porque es algo que duele, ¿no? Oye, a mí Ujú. no me gusta ser así, o no me gusta ser como mi papá, o no me gusta ser como mi mamá, o no me gusta porque un trauma me dejó marcado, o sea, el trauma que quieras, no voy a poner calificativos o magnitudes, porque hay gente que una caída puede ser traumática, y hay gente que puede vivir una experiencia traumática en un sentido, pues, de abuso, ¿no? O sea, no, Ujú. pero bueno, o sea, a lo que voy O sea, es un trauma para uno, o sea, cada quien tiene su trauma sin importar, en teoría socialmente, cuál es la magnitud de, ¿no? exacto, o sea, cada quien tiene su trauma y puede estar actuando en base a ello, ¿eh? Ujú. Entonces, es importante tratarlo con terapia, con filosofía, con lectura, con meditación, como querramos, pero justo para poderlo integrar y vivir, y no solo superarlo, sino usarlo como un activo para sobresalir en lo que queramos hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ¿por qué soy tan decidioso? Tan... Sí se puede, se va a armar, no pasa nada, ¿no? O sea, como que en ciertas cosas siento que me falta rigor. Digo, bueno, pero ¿por qué? Genuinamente no he encontrado. Digo, también otra. No le he echado ganas a buscarle, güey. Hay que ser sinceros, ¿no? Pero de bote pronto digo, bueno, mis papás no me educaron así. Mi mamá no es así, mi papá no es así. ¿En qué momento me hice así, no? Entonces, no le he echado muchas ganas a buscarle. Pero pues ya tengo un poquito de práctica, ¿no? Pues, lo que te digo, superar la ansiedad sin meterme pastillas ni nada. Porque se vale, no estoy minimizando eso. Pero yo dije, esto va así, ¿no? A pelo Ujú. y se pudo, ¿no? Afortunadamente. No digo que fui ni Harry Potter bajando, no, simplemente pues lo hice y yo mi recuerdo es estar en un lugar oscuro, que era mi cuarto, en un lugar oscuro, pensando cosas, viviendo cosas, sintiendo cosas y decir, chingada madre, está de la chingada, pero bueno, se pudo, ¿no? Entonces, el convertirte en quien puedes ser, sí, es tu responsabilidad también. No nada más, no es un tema de chaleganismo, Ujú. ¿no?
Sí, ¿no? No es un tema, sí es un tema de enfoque, pero no de un enfoque reductivista o reduccionista de enfócate ahorita en eso que quieres. Sí, pero ¿cómo le vas a hacer? Ujú. O sea, que vea a tus héroes, ve a Elon Musk, ve. Es como, güey, estamos muy lejos de Elon Musk, o sea, estamos más cerca de ser, y lo dice mucho Diego Rosarín, ¿no? Estamos estadísticamente, económicamente más cerca de ser una persona sin casa que ser Elon Musk. Entonces, está bien, si te quieres inspirar en las historias, sí, pero enfréntate a lo que evitas y enfréntate a tu realidad, ¿no? Hay que dejar de culpar al entorno, hay que dejar de escondernos en nuestra historia personal también y dejar de justificar nuestra personalidad cuando genuinamente no nos está funcionando, ¿no? Si estamos viendo que no es algo grato para los demás, pues hay que ver por qué somos así, por qué disfrutamos hacer eso, ¿no? Yo la verdad, yo sé que en muchas etapas de mi vida fui medio mierda como persona. Hay quien dirá, no, para nada. Pues no, porque a lo mejor conoce gente más mierda, ¿no? Pero a lo mejor alguien dice, sí, eras bien culero, güey, ¿no? O sea, Ujú. perspectivas, ¿no? Pero yo a mí me considero que en ciertas etapas sí fue así. ¿Por qué? Ah, bueno, pues vamos a echarle ahí una. Ya quedó, ya. ¿Cómo lo evitamos? Ok, soy vulnerable en esto y esto me puede convertir en esto, pero ya lo tienes identificado, ¿no? Pero pues eso sí que estarle dando una repasada a diario. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tenemos que ser alguien? Sí. Yo pienso que sí, pero no con una presión del entorno, ni del exterior, Ujú. conforme nos sentamos cómodos. Desgraciadamente, en el entorno materialista en el que vivimos, capitalista también, nos obligan a llevar una personalidad, una máscara para generar, ¿no? O sea, si tú trabajas en una empresa que te valora por tu habilidad para cerrar ventas, para analizar datos, para tener contenta a la gente o para atraer gente nueva, tanto clientes como trabajadores, y no te gusta, pues bueno, estás viviendo de eso, ¿no? O sea, vas a tener que seguirlo haciendo, pero tienes que entender que eso no es todo lo que hay en ti, es una parte de tu máscara. Lo puedes ejecutar de distinta forma, sí, pero hay que trabajarlo. Es como, eso no me gusta, renuncio a la chinga, eso, bueno, a menos de que tengas las posibilidades económicas, pues va, ¿no? Pero es como, no, es que esto no es lo que yo quiero hacer, va, ¿qué quieres hacer? Descubre tu potencial y cómo lo puedes hacer, y hazlo paulatino. Conozco gente que ha cambiado su profesión, no sé cómo llamarle, o sea, lo que se dedica pues para generar ingresos, Ujú. pero no lo hizo de un día a otro, güey. O sea, y gente que tiene lana, o sea, y no lo hizo de, ya, güey, no me gusta esto, quiero ser comediante, güey. Lo hicieron en procesos de año y medio, 2 años, güey. Y yo sé que ellos tienen el lujo de poderlo haber hecho de la noche a la mañana. Ujú. Quiero pensar, eso sí ya no lo sé, que hicieron un trabajo también, además del económico y todo esto, un trabajo pues, sí, emocional, intelectual y de ver qué hay, cómo se va a desarrollar. Pero no es algo, o a mí, seguramente hay gente que tiene la capacidad de hacerlo en un fin de semana, no lo sé, pero para mí no es algo que se pueda hacer así de la noche a la mañana, ¿no? El conocerte a ti mismo y el a partir de eso tomar decisiones trascendentales como qué vas a hacer. No. Lo que sí te digo, pues es enfrentarte a lo que evitas, es cuestionar todo lo que crees. Ahora sí que tú dices, no eres quien vas a llegar a ser, yo digo, ¿por qué crees lo que crees, no? Realmente este cuate dice algo se plantea esa pregunta que no sé si es de él, pero ¿por qué crees lo que crees? O sea, sí es bien importante preguntarnos eso. Y justo, ¿qué te define o qué crees que te define? O sea, a lo mejor hay que romperlo también para que te defina lo que tú quieres, ¿no? O sea, Ujú. eso también es un factor importante. Y a lo mejor no somos quienes creemos ser. A lo mejor nunca hemos sido quienes creemos ser. Porque una cosa es quienes creemos y otra cosa es lo que ven. Pero eso no es algo necesariamente malo, sino es una oportunidad, ¿no? Porque si no estamos completamente definidos, tenemos la oportunidad de crearnos una vez más. O por primera vez, ¿no? Y la pregunta no es como tal. Sí tenemos que saber quiénes somos, sí. Pero también qué estamos dispuestos a hacer para conocernos. Entonces, si nos vemos al espejo y nos preguntamos quién eres, pues yo creo que lo primero es qué estoy dispuesto a hacer para conocerme. Ujú. Y de ahí creo que empieza una definición. Y digo creo como un acto de fe. Creo que empieza un proceso de definición, ¿no? Entonces, pues no sé, carnal. Si este episodio nos incomodó, creo que cumplió el objetivo. Sí, un poco. Y pues vale la pena, como decimos, ¿no? Revisarlo. Revisarlo, darse un clavado y sumergirse hasta donde sea necesario Exacto, carnal. para
Encontrar la piedra filosofal. La piedra. Esto fue la resaca mental. Si algo nos incomodó, nos molestó, nos movió, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Carnal, vámonos, Recio, ¿no? Vámonos.